la Primera Guerra Mundial. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando de Habsburgo, heredero al trono de Austria-Hungría, y su esposa Sofía fueron asesinados en las calles de Sarajevo, capital de la provincia de Bosnia, por el asesino Gavrilo, estudiante bosnio de descendencia serbia. Otra de las causas fue el capitalismo, que obligó a luchar ferozmente entre las grandes potencias como Alemania, Austria-Hungría, Rusia, Francia, por la hegemonía política y económica. El nacionalismo a las burguesías, otra causa fue el nacionalismo, que a las burguesías les interesaba que los estados fueran arrogantes para conseguir beneficios económicos, que esto llevó a una exacerbación del nacionalismo, donde el Estado era lo más importante. Otra causa eran los bloques de unificaciones de la Triple Alianza y la Triple Entente. Fueron causas ya que formularon las guerras entre ellos para unificarse para poder obtener el dominio en Europa y parte de las colonias de África. Otra causa era que las carreras imperialismo militar, los estados que tenían cada vez más grandes sus ejércitos y con armamento más potente, para así poder ganar las potencias. Y otra que influyó mucho fue que la ciencia y la tecnología formaron parte de la industria militar para poder obtener el poder en las guerras. Tres características de la Primera Guerra Mundial que lo hacen diferente a otros conflictos bélicos. El primero es que al finalizar, 4 imperios dejaron de existir: el alemán, el ruso, el austrohúngaro y el otomano. Otra gran importante es que es la primera guerra del siglo en que se hace presente la industrialización en base a las nuevas armas que se usaron. Y otra también es que en mayor parte de la Primera Guerra Mundial los soldados que murieron fueron por enfermedades y no tanto por las armas, aun y cuando eran muy novedosas para su época. El Tratado de Versalles, que fue firmado el 14 de junio de 1918, después de la Primera Guerra Mundial, que la Primera Guerra Mundial es de 1914 a 1918, su resultado del Tratado de Versalles fue de que Alemania tuvo que pagar todos los daños que hizo a los países ganadores, que fueron Francia e Inglaterra. Francia tuvo la devolución de su país, que fue Alsacia y Alsacia y Lorena, que tenía más de 1.558.000 habitantes. Se le regresó también a Dinamarca, que fue Sonderhutline. También hizo que Malmö y Eupen se le dieran la administración a Suecia, a Bélgica, y otros países también se fueron a las Naciones Unidas. ¿Quién era la Sociedad de Naciones? La Sociedad de Naciones eran los aliados, que eran Francia, Inglaterra y Rusia. Todo esto era para pagar todos los daños que provocó Alemania. ¿Qué causó el resultado de Versalles? Lo que causó el Tratado de Versalles fue que causaran un tipo de resentimiento y nacionalismo a esa misma nación, y eso fue lo que empezó a provocar la Segunda Guerra Mundial con lo de Hitler. La depresión fue un fenómeno que principalmente afectó a Estados Unidos con la caída de su economía. El banco vendía acciones al pueblo y esto causó que la bolsa de valores perdiera mucho dinero hacia el país de Estados Unidos. Durante la Gran Depresión, las características principales fue la sobreproducción de productos domésticos, grandes inventarios de mercancía principalmente hechos por los que tenían empresas, las ganancias que bajaron en las acciones que había hecho el banco, y la venta de productos que dio un bajón impresionante. Y en eso hubo un gran pánico dentro del país con lo que había pasado con respecto a la disminución de los fondos monetarios.
es el totalitarismo? El totalitarismo se conoce como un movimiento de ideologías y un régimen político que se empezó en el siglo XX, donde el Estado es solamente quien manda y la libertad está seriamente restringida. Sus mayores representantes es Adolfo Hitler, Benito Mussolini y Mao Zedong, Francisco Franco y José Stalin. El totalitarismo de Benito Mussolini duró de 1922 a 1943 hasta el día de su muerte. Benito Mussolini era un líder político que instauró el régimen fascista en Italia. Después de la Primera Guerra Mundial, la crisis de la democracia liberal, agravada por el crack económico de 1929, favoreció un fenómeno que caracterizaría a la Europa de entreguerras, el auge del totalitarismo. Su primera manifestación fue el fascismo, denominación que procede de los fasci di combatimiento, creados en 1919 por Benito Mussolini. Con esto, lo que hizo Estados Unidos para levantar su economía fue que dejó ingresar a países extranjeros para que invirtieran en su economía. Y con esto fue que regresó al lugar que le pertenecía a Estados Unidos como una potencia. Unas causas fue que de la Primera Guerra Mundial fue que Benito Mussolini quiso apoderarse de Italia y parte de África, pero no se pudo apoderar bien de esos países porque no tenía ejército suficiente. Otra de las causas fue que Benito Mussolini influenció a Adolfo Hitler para apoderarse de Alemania ejerciendo el totalitarismo. Entonces, la ideología socialista que tenía Benito Mussolini fue que le había quedado claro su idea que tenía de Italia, que era nacionalista para poder intervenir en la Segunda Guerra Mundial. El gobierno de Benito Mussolini se apoderó de los recursos y productos que tenía el país para poder enriquecer al gobierno. Y con ese apoderamiento que hizo Benito Mussolini, se benefició a sí mismo con los recursos y productos que había ejercido al país. Benito Mussolini formó un gobierno fascista con el pretexto de sacar a Italia de la pobreza y de convertirlo en primermundista. Él tenía ideas nacionalistas y militaristas con la idea de extender las fronteras de Italia por África y el sur de Europa. Mussolini era opositor a la democracia y al movimiento obrero tradicional. Él unió a la población y la adhirió a un régimen impartido por él mismo, con el que aplacó al pueblo, evitando revueltas y purgas. Mussolini creó el Partido Nacional Fascista que perduró desde 1922 hasta 1943. Para que el gobierno impartiera poder en Europa, Italia tuvo que impartir acciones importantes de forma militar, como el nacionalismo, el anticomunismo y la participación activa de las masas. De forma económica, como las influencias directivas, la organización de recursos, propiedad privada y la nacionalización de recursos. Y de forma social, como declarar y hacer propaganda ilegales, mintiendo con los partidos opositores y dándole dinero y poder a la iglesia. Los derechos humanos que se violan con el totalitarismo es libertad de expresión, derecho a la ciudadanía, derecho a la seguridad social, derecho de acceso a la justicia.